Buenas noches, me encanta saludarlos hoy nuevamente. Hoy, miércoles 8 p.m., hora de nuestro programa Vida Maravillosa, porque vinimos a este mundo a ser felices. Bueno, hoy con un invitado, como les decía en la invitación, en el video de invitación, un invitado súper especial, Oscar Eduardo Guevara. Es un excompañero de trabajo, lo conocí y tengo la fortuna de haber tratado con él, una persona muy lectora, muy lectora. Yo siempre digo que el que lee va un poquito más allá del otro, del que se dedica de pronto su tiempo libre a otras cosas. Bueno, Oscar Eduardo es abogado, es biólogo y es escritor. Es de Armenia, Quindío, Colombia, y trabaja en la actualidad aquí en Popayán, Cauca, Colombia. Es un ser apasionado por la literatura y la gastronomía. Es gerente de Afrodita Group, una empresa de gastronomía experiencial. Pues es funcionario público, gracias a Dios tuve la fortuna de conocerlo, de tratar con él. Participó en un concurso de microrelatos, quedó en el, no me acuerdo el puesto, creo que fue el segundo puesto. Y me dijo, Luzma, hablemos de creencias limitantes, abordémoslo desde este maravilloso libro del doctor Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú. La mente crea la realidad, y es verdad. Es un libro que nos invita a crear esa realidad. ¿Y cómo se crea la realidad? Aquí. Y cómo nuestra mente recibe esa realidad a través de la información que nosotros le estamos inyectando a nuestra mente, que estás viendo noticieros, telenovelas, realities, o estás leyendo, o estás accediendo a conferencias, a documentales que te permitan crecer ese ser. Si tú creces tu ser, puedes hacer y luego tener, que a veces lo hacemos al contrario. Entonces la invitación es esa, por favor accedan a libros, hay maravillosos libros ahora en PDF, maravillosas conferencias. Yo los invito porque yo doy fe cómo ha cambiado mi ser desde que estoy inmersa en el crecimiento personal. Oscar Eduardo tiene un programa en Instagram, un live que hace a 8 días. Él ahorita nos va a hablar de eso, los invito a que lo sigan porque son programas que ayudan mucho. Y entonces, pues sin más preámbulos, vamos a traer a Oscar Eduardo para que nos hable de las creencias limitantes. Buenas noches, Oscar. Qué gusto saludarte. Hola Luz, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, feliz de tenerte en Vida Maravillosa. Encantada porque yo sé que manejas muchos temas, he visto en tu Instagram Live y quiero, por favor, que hoy nos ayudes a entender esto de las creencias limitantes. La sala es tuya, Oscar. Luz, gracias por la invitación y por tener este espacio de sentarnos a hablar un poquito y de sentarnos también como a pensarnos un poquito y de más que darnos, sentirnos. Y como tú decías ahorita, eh, la lectura nos acerca a nosotros mismos. Y no solamente los libros de superación. Claro. Yo creo que cualquier libro nos acerca a la propia experiencia humana. Entonces, este espacio es un regalo, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Osquitar, yo quiero que nos cuentes, sí te vi, de hecho compartí varios live donde nos hablas de este maravilloso libro. Yo realmente no lo he leído todo, voy casi en la mitad, pero sí es un libro que como que te saca de esa creencia que tenemos de que somos unas personas ya hechas, ¿no? Que somos producto terminado y te invitan, hasta donde lo he leído, te invita como a analizarte por dentro, analizar, y yo sé que las creencias que nos traen, que traemos, pues, son creencias que a veces nos limitan, son creencias que a veces no permiten, uno dice, pero ¿por qué no logro terminar un proyecto? Porque las creencias que
que tienes no te frenan. Entonces quiero que nos hables de eso, por favor. Bueno, con respecto al libro de Joy Dispenza, Deja ser tú, el libro empieza hablándonos de algo muy importante, porque primero pone de manifiesto una verdad que realmente nos pone a pensar, y a mí me parece extraordinario. Se analiza desde el punto de vista científico, o sea, no es una historia creada o una ilusión o una idea, es un hecho científico, donde empieza hablando de lo que se llama el campo cuántico. Y resulta que el campo cuántico, para irnos un poquito hablando de este libro, tiene que ver con una verdad que es completamente disruptiva. Cambia la manera en que vemos el universo. Y esa verdad es la siguiente. Al analizar los átomos y la composición de los átomos, la conclusión es que somos 99.9999% energía y solamente el 0.00001% materia. Entonces pensemos en esta verdad. Somos más energía que materia. O sea, la materia es ínfima en el universo. La mayoría es espacio, pero somos más energía que materia. Esta es la primera verdad que plantea el libro. Y la ordena precisamente desde la época de Descartes, cuál era el pensamiento que teníamos, porque nosotros separábamos materia y energía. Y empieza a contar la historia de por qué históricamente separábamos las dos. Y luego entra a analizar esta separación, nos colocó en un punto donde por una parte va la energía y por otra parte va la materia. Pero lo que nos habla la física cuántica es que las dos cosas van juntas. Luego, el libro aborda un tema muy importante y es el tema que vamos a abordar hoy, y son las creencias limitantes. Muchas veces queremos, como tú lo decías, hacer un proyecto, tenemos un sueño, tenemos un propósito. Y a veces nos encontramos que nosotros mismos empezamos a sabotear esa meta, ese sueño, ese propósito. Y no sabemos por qué. Y queremos, no sé, queremos aprender algo. Queremos aprender, qué sé yo, un arte nuevo. Y nos inscribimos a la escuela para aprender ese arte. Y luego empezamos a decir, uy, mañana no voy a ir porque, uy, estoy muy ocupado, voy la otra semana y voy a recuperar el tiempo. Es más, voy a hacer el doble de trabajo por aprender eso que tenía que aprender. Nos pasa con el ejercicio, nos pasa con los deportes, nos pasa inclusive con las relaciones humanas. Y a veces no nos preguntamos de dónde viene este autosabotaje, porque ese autosabotaje tiene que venir de alguna parte. Y decimos, pero si yo quiero cambiar, es que yo quiero mejorar la relación con las personas que me rodean, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, pero a veces cuando lo quiero hacer, algo pasa y dejo el trabajo a medias, o no lo logro, o empieza algo que nos sucede a todos en distintas áreas de nuestra vida, en algunas más que otras, pero a veces lo identificamos y es la procrastinación y decir, bueno, lo hago después, no, es que voy a ir al gimnasio, pero voy a empezar, no, ya estamos a miércoles, voy a hacerlo el lunes, porque hay que empezar la semana y voy a empezar con ejercicio. Llega el lunes y no lo hacemos. Entonces, el hecho de preguntarnos, ¿de dónde viene esto? Ya se lo ha preguntado mucha gente. ¿De dónde viene esa necesidad de que no logremos lo que supuestamente queremos? Por alguien está saludando. Saludos desde Caroline Chile. Plaza, Saludos desde para ti Chile. también. Entonces, nos encontramos con que hay algo en nosotros que se ha desarrollado para que no logremos aquello que supuestamente queremos. ¿Por qué estoy diciendo que supuestamente queremos? Porque
Anthony Robbins dice algo muy cierto y dice que el cambio se produce. Para que el cambio se produzca es instantáneo. El cambio no es un proceso, lo dice Anthony Robbins. Les voy a contar una historia que me contó mi abuela alguna vez. Y es que ella tenía como 24 años y ella y sus amigas fumaban mucho, mucho. Y un día, a los 24 años, ella dijo, hasta hoy fumo. Y cogió un cigarrillo y lo apagó. Y hasta ese día fumó. Ahora, si vamos a ver los estudios, hay el tema de las personas que llevan mucho tiempo fumando, pues es un problema porque está la abstinencia, está el cuerpo hablando, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero el tema es que ella decidió no fumar y apagó su último cigarrillo y nunca más en su vida fumó. Entonces, el cambio debe venir de una motivación también. Entonces, primero vamos a la primera parte, definamos qué es una creencia. Una creencia es una idea o es una programación que nosotros tenemos a nivel consciente o inconsciente que nos hace percibir el mundo de alguna manera. Eso es a grandes rasgos. Es decir, si yo pusiera un cristal rojo, aquí pongo un cristal rojo y veo, si yo pongo en mi ventana un cristal rojo y solo puedo ver el mundo a través de ese cristal, ¿de qué color voy a ver el mundo? Rojo. Rojo. Por más que lo quiera ver azul o lo quiera ver de colores, ¿lo puedo ver de colores? No. Solo lo voy a ver rojo. Por más que yo quiera verlo de colores, por más que yo quiera verlo de otro color, para mí el mundo va a ser rojo. ¿Por qué? Ese cristal de color rojo es la creencia, es la programación que tenemos y por eso para nosotros el mundo, nosotros simplemente no vamos a discutir pensando que el mundo es de colores, que el mundo lo habitan más colores. No, nosotros no ponemos en entredicho que haya otra cosa. Para nosotros el mundo va a ser enteramente rojo. La mayoría de creencias se desarrollan en la infancia, entonces vamos a preguntar ¿por qué? Porque antes de los 7 u 8 años, gran parte de los recuerdos quedan guardados y las vivencias y las experiencias quedan grabados en el subconsciente. Entonces, al quedar grabados en el subconsciente, el cerebro va teniendo información y esa información que va guardando el cerebro determina la respuesta del cerebro ante las situaciones. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era muy pequeño, digamos que tuve una mala experiencia con los perros. Un perro me mordió. Ahora, desarrollo un miedo inconsciente a los perros. Entonces, cuando yo crezco, veo los perros y me producen miedo, pero yo no sé por qué me producen miedo, porque esto está en mi inconsciente. Lo que pasa es que Joe Dispenza habla de algo muy interesante y habla de las huellas químicas. No voy a volver para saber cómo se construye. Cuando tenemos una experiencia, y esa experiencia nos marca emocionalmente, entonces tenemos una experiencia y esa experiencia tiene un efecto emocional. Y al tener un efecto emocional, esa emoción va a crear en nuestro cerebro, va a estimular la creación de una huella química. ¿Qué es esa huella química? Es una huella que se va creando a través de esa experiencia. Si es una experiencia triste, pues se va a crear una huella triste. ¿Por qué se dice que es una huella química? Porque cuando yo tengo la experiencia y me crea una emoción, esa emoción químicamente se va a manifestar en mi cuerpo. Entonces, al manifestarse químicamente en mi cuerpo, si es una experiencia que a mí me marca muchísimo, se va convirtiendo en un patrón químico en mi cuerpo. Entonces, a veces la ciencia ha explicado también el tema de las depresiones.
Cuando el psiquiatra intenta regular la química del cerebro a través de los medicamentos, está tratando de regular algo que en el cerebro está funcionando erróneamente y produce un estado de ánimo. Entonces ese estado de ánimo ya es el efecto de la programación que se ha creado. Pero mira que todo parte de dónde? Del cerebro. Entonces cuando tenemos esas experiencias de miedo, de temores, de que el mundo termina siendo un peligro para nosotros, que no podemos confiar en el mundo, pues empezamos a comportarnos como si el mundo fuera un peligro. Entonces, si partimos del miedo, entonces, primero, el comportamiento frente a otras personas sería primero de desconfianza. ¿Por qué? Porque las otras personas son parte del mundo y yo no puedo confiar en el mundo porque el mundo es peligroso. Mira la creencia que tengo, el mundo es peligroso. Afuera, todo lo que hace parte del mundo es peligroso. Me dicen, hombre, tenemos una propuesta de trabajo para hacer en otra ciudad. Y la creencia que me está diciendo, no, otra ciudad, no, yo no me puedo salir de acá, porque yo trato de buscar y crear mi zona segura, y mi zona segura no es en otra parte, mi zona de confort, allá en mi zona de confort, es el peligro, eso es lo que yo no creo. Entonces, una persona puede simplemente no aceptar una gran oportunidad de trabajo simplemente porque no está analizando su creencia. Entonces, cuando hablamos de estas creencias, en este libro definen las creencias de esta manera. Dice Joy Dispenza, dice que las creencias son los filtros predispuestos y utiliza muy bien esta palabra, filtros predispuestos. ¿Por qué? Porque las creencias no nacieron con nosotros. Nosotros cuando nacimos como una hoja en blanco, pero estas creencias fueron afianzándose también con nuestros comportamientos. Si tú eres una persona que monta bicicleta y se cae, y eso te marcó, digamos que te hiciste una herida en la rodilla, y en ese momento, siendo niño, decides no volver a montar en bicicleta. Eso te marca, y te conviertes en una persona que eso te marcó. Hay algo bellísimo de este libro y dice que todos tenemos la oportunidad de modificar esas creencias. Me voy a remitir para explicarles algo de un libro de Anthony Robbins que se llama Poder sin Límites. Y en este Poder sin Límites hay algo maravilloso que habla de las creencias y lo va hablando Anthony Robbins. Y Anthony Robbins pone de manifiesto una historia. Realmente son dos historias. Y resulta que las historias es de, primero, historia de una persona que iba en una motocicleta a 100, 120 kilómetros por hora, se entretiene con algo, ve un camión y ve el choque inminente. Entonces lo que hace es que se tira con la motocicleta y se va arrastrando, pasa por debajo del camión, pero llega un momento donde el tapón de la gasolina sale, él queda totalmente en llamas y se despierta en el hospital. 3 partes del cuerpo quemadas de una manera impresionante, con mucho dolor. Y para colmo, más adelante en su vida, a esta persona, por un accidente de avión, queda sin movimiento de la cintura para abajo. La segunda historia que cuenta Tony Robbins es de un tipo, un comediante, que era actor también y le iba súper bien, empezó a actuar, eso es por allá en la época como de los 50 o 60. Ahorita les digo el nombre del comediante. Y resulta que le iba súper bien, empezó a ganar un montón, grabó películas, luego se dedicó a la música y le fue súper bien también. O sea, una persona con estrella. Tenía apartamentos en Nueva York. Bueno, el tipo le iba súper bien. Entonces, en el libro llega y le plantea al lector y le dice, bueno, usted, si lo ponen a escoger cuál de estas dos vidas, ¿cuál escogería? Y él dice, obviamente nadie va a escoger el del motociclista que se quemó y que quedó impedido también. Todos van a escoger el de, no, pues la persona famosa. Y él dice, bueno, la diferencia entre estas dos personas es que la persona famosa terminó suicidándose. Terminó suicidándose con muchos problemas.
Y el motociclista terminó siendo, inclusive, él terminó con una empresa súper, mejor dicho, el tipo con una relación, una familia bellísima y dice, aquí va la reflexión que quiero dejarles. Y es que hay momentos en la existencia de todo individuo en que un reto, óigase bien, un reto, pone a prueba todos los recursos de que dispone. En ese momento se ponen a prueba la fe, se ponen a prueba los valores, se ponen a prueba la paciencia, eh, la comprensión, la perseverancia de las personas. Porque para algunos la prueba puede ser una oportunidad y para otros la prueba puede ser no una prueba, sino un castigo de la vida, de Dios, de lo que sea. ¿Qué hace la diferencia entre que sea una prueba para convertirnos en mejores personas, en mejores individuos, o para otros que una prueba de esa los destruye, destruye una vida? Tanto que hay gente que se puede quitar la vida, precisamente por las dificultades en su vida. La creencia, porque la creencia tiene que ver con la percepción del mundo, porque son como las claves con las cuales el cerebro gobierna el cuerpo. Y al gobernar el cuerpo me refiero es que las creencias pueden potencializar tu vida o pueden simplemente hacer que tu vida se convierta en una verdadera pesadilla. Entonces la creencia al formarse en el inconsciente, sobre todo muchas de las creencias se forman, como te digo, en la infancia, es porque se vuelven los programas con los cuales nosotros actuamos. Entonces tenemos creencias para las relaciones de pareja, tenemos creencias sobre el dinero, tenemos creencias sobre la relación con los amigos, tenemos creencias sobre el trabajo. Para todo tenemos creencias, es decir, tenemos programas para todo, lo de nuestra vida. Porque el cerebro se encarga de protegernos, de que no nos vuelvan a ocurrir ciertas experiencias que de pronto fueron traumáticas en las relaciones, en el trabajo, o con los amigos, o con el dinero. Pero estas creencias, y aquí vamos a hacer la diferencia, tenemos creencias limitantes y creencias potencializadoras. Las creencias limitantes son aquellas creencias o en la predisposición a que algo ocurra. ¿Por qué la predisposición? Porque hay creencias que tenemos, digamos, con el dinero. Entonces tenemos la creencia en el dinero, donde el dinero es tenemos el miedo a perder el dinero. Y eso puede venir de los padres, de los que acaparan, y entonces no me gasto esto porque lo voy a necesitar después. Pero entonces a veces ese miedo hace que las personas tampoco inviertan, porque yo conocí una vez a un empresario y él me decía, yo me he quebrado 3 veces, he perdido todo, pero vuelvo y empiezo y vuelvo y consigo todo. La creencia de él es que el dinero se consigue, que el dinero está ahí y que él simplemente con la estrategia de que el dinero está ahí, él no lo tenía, él lo gastaba, él decía, yo lo tengo, lo gasto y yo viajo y comparto con mi esposa y mi esposa siempre me ha acompañado y a veces lo perdemos y he formado empresa y la empresa también se ha quebrado y luego formé otra empresa. Entonces hay personas que a veces tienen la creencia de que el dinero hay que acapararlo y tenerlo y no soltarlo, y entonces esas personas pues obviamente no van a entrar, digamos, a invertir. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perderlo. Y a veces lo pueden invertir y lo pierden porque hay una predisposición, pero también está ese futuro que lo que habla el libro de Joe Dispenza, es que nosotros podemos crear nuestro futuro con los pensamientos. Entonces, tú tienes una salida a alguna parte y tú dices, no, no salgo porque es que no, voy a pasar, mejor dicho, voy a pasar como aburrido, o no, eso no va a estar tan chévere ese evento, ¿será que voy por allá? No, yo creo que no voy a ese evento. Y a veces nos insisten y vamos al evento y resulta que nosotros
terminamos yendo al evento y pasamos maluco, pasamos aburridos, no nos gusta el evento y decimos, sí ve, yo sabía que no iba a ir, yo sabía. Entonces hay una predisposición de nosotros a que las cosas no funcionen, pero es la creencia. Por ahí escriben, es que te acordaste de Robin Williams. Robin Williams tenía un proceso de depresión, exactamente, tenía un proceso de depresión, y es que a veces la depresión está totalmente enmascarada. Hay personas que no es el caso, no digo que sea el caso de él, pero estoy hablando en términos generales, a veces, a veces no se permite la depresión. Es decir, vivimos en un entorno a veces donde la depresión es, cuéntame que estás deprimido, pero cuando las personas cuentan sus problemas, dicen, ah, pero usted siempre con eso, o las personas empiezan como a decir como que no, pues empiezan a evitar también. Y entonces usamos las máscaras, pero las máscaras también tienen que ver con las creencias. ¿Por qué? Porque a veces la creencia, por ejemplo, yo vengo el tema de las familias antioqueñas, muchas familias vienen con el tema del machismo. Entonces, no, el hombre es el macho alfa dominante, el homo plateado, mejor dicho. Nosotros somos el proveedor, pero no se le vaya a ocurrir ponerse a llorar con su mujer y decir que se siente en un momento de fragilidad y miedo. No, señor. Usted el que tiene que ser es el proveedor. Usted el que tiene que ser es el varón, el macho. Porque venimos de una cultura, si al menos en, en, digamos que en todo el eje cafetero, mi familia que tenemos unas raíces de Antioquia, venían con eso, la mujer en la cocina, el hombre hay que proveer. Pero el hecho de hablar los hombres de sus sentimientos era un tema que no era de machos. Puedes escribir felicidades. Ahí te están felicitando. María Ramos, un saludo también, María. Entonces, el primer paso, hablando de las creencias limitantes, es que tenemos que preguntarnos sobre nuestra vida. Yo digo que en el corazón de todos nosotros hay algo que nos dice, hombre, esto no está funcionando bien. Esto quizás deberíamos cuestionarlo. Y hablo de las creencias con respecto a todo, a las relaciones, al dinero, a la religión, a todo. A todo. Porque cuestionar, el que mucho lee, mucho cuestiona, pienso yo. Porque leer te abre la perspectiva, te abre otras zonas que a veces no pensaste. La información hay que cuestionarla también. No podemos simplemente todo lo que leamos decir, ay, claro, esto es cierto, esto es la verdad absoluta. No. Hay que leer, pero también decir, hombre, ¿qué pienso acerca de esto? ¿Cómo miro esto que estoy leyendo? ¿Cómo puedo encontrar la creencia? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo encuentro la creencia? Si es una creencia que está inconsciente, ¿cómo la encuentro? Bien, eso es súper interesante. Saludos también a Oneida desde Barranquilla. Bella ciudad. ¿Cómo encontrar esas creencias limitantes? Y ahí les cuento, es que esto es muy interesante. Primero, cuestionemos. ¿Qué tenemos que cuestionar? La manera como actuamos y como vemos el mundo. Como les decía ahorita, lo primero es analizar las cosas o las actitudes de lo que sentimos que nuestra vida no casa, no fluye, no va. Las vidas no son perfectas. Y empezar a cuestionar el por qué pensamos lo que pensamos es el primer paso. El primer paso para que encontremos lo que creemos y por qué lo creemos. Un ejemplo sencillo. La relación, por ejemplo, si tengo una relación, la relación que tengo en este momento, no sé, digamos, con los amigos. La relación que tengo con mis amigos es una relación que me aporta y que me hace feliz. Si la respuesta a eso es no,
Entonces, tenemos que pensar algo. Y este es el primer paso para poder volver consciente algo inconsciente. Y es, bueno, ¿qué clase de relación, hablando de la amistad, por ejemplo, qué clase de relación quisiera yo desarrollar con mis amigos? ¿Qué clase de amistades quisiera yo en mi vida? Y soñemos. Porque cuando empiezas a soñar, te das cuenta de la otra parte. Porque el sueño es la luz, pero cuando tienes la luz te vas a dar cuenta de la sombra. La sombra es la que no puedes ver. Entonces, si yo quiero una relación con mis amigos, de esta manera, digamos, una relación de sinceridad, de lealtad, si yo veo que las relaciones que tengo con mis amistades son relaciones, no sé, digamos que siento que no nos conectamos en las emociones, que nunca hablamos de cómo nos sentimos, que no podemos compartir lo que tenemos en el corazón, que nos sentamos a hablar de otra gente, que juzgamos a otra gente cuando nos sentamos a hablar. Y yo digo, hombre, yo no es la relación de amistad que quiero una amistad mucho más, que yo sienta mucho más real, que yo me pueda conectar con mi amigo y decirle, hombre, me siento de esta manera y que podamos hablar de cosas, que yo salga de esa conversación con ese amigo, con esa amiga y diga, wow, hoy estoy viéndome de manera diferente, estoy sintiendo el mundo de una manera diferente y me siento asombrado, siento que esta conversación que tuve, como la que estamos teniendo en este momento, wow, aprendí algo y me fui pensando y me fui con una esperanza de decir, wow, algo hizo clic en mi cerebro y siento que estoy rompiendo algún paradigma de mi vida y siento que esto que quiero empezar a averiguar, a sentir en mi vida, me va a aprovechar. ¿Ves? Porque podemos salir con alguien y pues hablar, no sé, de lo que ha pasado en los Olímpicos. No estoy juzgando el tema de las conversaciones. Estoy poniendo un ejemplo de que a veces queremos algo y no lo tenemos. Entonces, yo digo, si quiero tener esto que no tengo, entonces inevitablemente tengo que mirar el por qué no lo tengo. Si yo siento que no estoy desarrollando relaciones leales y sinceras con mis amistades, debo preguntarme por qué no lo estoy haciendo. Y digamos que puede resultar la creencia. Miren la luz y la sombra. Voy a encontrar que lo que pasa es que no confío en las personas. ¿Ves? ¿Cómo puedo desnudar mi corazón y mi alma con alguien si no confío en las personas? Entonces, ¿ves? Por eso lo primero es volverse consciente. Y volverse consciente es de analizar los aspectos en la vida donde quisiéramos mejorar, donde definitivamente sentimos que como que la cosa no va. Me refiero al tema, por ejemplo, hay gente que dice, ay, vea, el dinero se me va. Mejor dicho, cuando me llega el salario, ya me gasté el salario. Y yo siento que eso sale y va. Entonces, bueno, la pregunta es, volvemos al tema más importante. ¿Qué sueñas tú? Y una persona de esas podría decir, hombre, no, yo lo que yo sueño es abundancia, que, que mejor dicho, que no me preocupe por el dinero, que, que el dinero no sea un factor de preocupación porque yo mantengo endeudado. Entonces dice, hombre, todas las personas, digamos, son sus creencias. Entonces analicemos qué creencia es la que tengo con el dinero. ¿Qué pienso yo del dinero? Pienso que el dinero es para acapararlo. Pienso que el dinero hay en abundancia en el mundo y que cualquier persona puede acceder al dinero. Hay personas que y lo plantea Anthony Robbins. Él dice que si en este momento en todo el mundo repartieran todo el dinero y la riqueza en partes iguales a toda la humanidad, en cuestión de años, las mismas personas que tienen el dinero ahora volverían a tenerlo. Y él dice, es un tema de mentalidad. Porque uno puede tener una mentalidad pobre o puede tener una mentalidad de abundancia. Y eso implica, tú debes tener pensamientos y sentirte. Habla de dos cosas importantes.
y es que dice que debemos tener la idea, es decir, el enfoque de lo que queremos, pero debemos tener, además de ese enfoque, debemos tener el sentimiento de lo que queremos como si lo hubiéramos logrado. Porque Así, dices, todo es energía, el 99% es energía, pues entonces tú puedes crear, ser creador. Normalmente creamos desde nuestros miedos, es decir, desde nuestros recuerdos. Miramos la vida hacia adelante con los recuerdos y las emociones que han creado esos recuerdos del pasado. Y a veces lo verbalizamos, decimos, ay, es que yo qué me voy a meter en una nueva relación si todas mis relaciones terminan en infidelidad. Es que todas las mujeres son infieles. Miren la creencia que tengo yo, y cuando entro en una relación entro ya con la desconfianza, porque todas las mujeres, miren, todas las mujeres son infieles, porque a veces somos los hombres o las mujeres con esa clase de frases. Por eso los 4 acuerdos dicen ser impecable con las palabras. Cuando tú escuchas a alguien te das cuenta cómo está pensando, cómo es su psiquis, cómo es su inconsciente, su subconsciente. Tú te das cuenta cuando hablas, porque te das cuenta la otra persona que tiene debajo de todas esas máscaras, lo encuentras con las cosas que habla. Entonces, una creencia comunica una orden directa, directa de cómo vivimos, de cómo nos comportamos y de cómo percibimos el mundo. Si nosotros no miramos la creencia y no lo volvemos algo consciente, va a seguir siendo un programa inconsciente que va a estar diciéndonos cómo percibimos el mundo, cómo percibimos la realidad, las situaciones, y nos vamos a quedar con esa creencia porque no la estamos poniendo ni siquiera en entredicho, ni siquiera la analizamos, no la cuestionamos. Por eso una de las maneras, y habla Joy Dispensa, es la meditación. Claudia por ahí también está saludando. Un saludo también, Claudia, a Neiva, que queda aquí cerquita. Estamos de vecinos. Nosotros tenemos una gran ventaja y quiero que esto sea esa luz de esperanza y ese mensaje que quiero que les quede a todos. Y es que tenemos una ventaja grandísima. Y esta ventaja grande es que el cerebro tiene una flexibilidad impresionante. La flexibilidad del cerebro está totalmente comprobada. El cerebro es completamente flexible. Y podemos aprovechar la flexibilidad del cerebro, porque además somos fácilmente programables. Pero ¿cómo nos programamos? Primero, cuando ustedes descubran cuál es la creencia que de pronto está ahí y puedan al menos dilucidar la creencia que les está colocando esa traba, lo primero que tienen que hacer es, como les digo, soñar para poder cambiar. Y entonces nosotros empezamos haciendo algo nuevo. Y lo plantea Joy Dispenza. Cuando tú empiezas, y él habla, por ejemplo, de la meditación estimula la neocorteza de una manera, del lóbulo frontal, de una manera impresionante. Y precisamente cuando empezamos a hacer algo nuevo, empezamos a establecer esas nuevas conexiones. Y al principio les digo, al principio nos va a costar muchísimo, nos puede costar muchísimo. Hablan por ahí neuroplasticidad cerebral, así es. Nosotros podemos establecer esas nuevas conexiones y al establecer, por ejemplo, cuando establecemos los hábitos, al establecer los nuevos hábitos, por ejemplo, si yo me considero una persona que tiene hábitos, digamos, tender la cama. Soy una persona que se levanta y dejo la cama extendida todo el día, llego por la noche y digo, pues ¿para qué la atiendo? Y ahí medio la... Pero si empiezo cada día y me levanto y digo, la voy a atender y la atiendo, y al otro día
hago lo mismo y vuelvo y la atiendo. A veces el cuerpo y vean, la mente a veces tiende a ahorrar energía, a ser, digamos, de alguna manera perezosa y a tratar de volver a nuestros hábitos anteriores. ¿Por qué? Porque esas conexiones ya están muy reforzadas. Entonces ese nuevo hábito empieza a tener una conexión y empieza a generar esas conexiones hasta que se vuelve un hábito totalmente establecido, el de tender la cama. Y ya no somos una persona que no tiende la cama, no, tendemos todos los días la cama porque creamos el hábito y creamos esa conexión y el nuevo hábito, pero al principio va a ser una conexión muy pobre. Pero si nosotros estamos haciéndolo una y otra vez, haciéndolo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, vamos a crear unas conexiones tan fuertes que cambiamos completamente, completamente. Los estados de ánimos tienen la huella química, es decir, un estado de ánimo tiene una química particular que crea una reacción en el cuerpo. Alguien nos dice que la meditación ayuda mucho a tomar conciencia y crear buenos hábitos. Así es. Y yo dispensa dicen, piénsenlo. En la meditación piensen y sean, y aquí les digo que lo más importante es ser. Sean como niños. Porque cuando nosotros no es pensar que estamos ante una situación o pensar que somos o que representamos. Y les digo este ejemplo para que me entiendan. Cuando éramos niños y jugábamos a ser superhéroes, nosotros en ese momento no pensábamos que éramos niños personificando superhéroes, ¿no es cierto? Nosotros nos sentíamos superhéroes. No llegamos y decíamos, mira mamá, tengo el disfraz de Superman. No. ¿Qué le decíamos? Mamá, soy Superman. Soy Superman. En la realidad, de pronto ahí éramos Superman. Obvio no. Buenas noches, gracias por el programa, interesante tema. La peor creencia limitante para mí es el no creer en uno mismo. Así es, la falta de confianza en uno mismo. Entonces, por eso les doy ese tip. Y es lo que resume Joy Dispenza. Para acabar con las creencias limitantes tenemos que empezar a ser. Si quieres ser, por ejemplo, una persona más positiva, empieza a hacerlo, no solo a pensarlo. El pensamiento positivo por sí solo, si tú tienes una creencia de ver lo negativo en el mundo que te rodea, no te va a servir de nada. Estar haciendo las declaraciones de soy positivo, me levanto, soy positivo, me levanto. No se refiere solamente al pensamiento, al enfoque. Tienes que empezar a sentirlo, a sentir. Y entonces, ¿cómo sientes que eres una persona positiva? Primero establece cómo sería una persona positiva y desde ese establecimiento que se llama el modelado, establece cómo sería una persona positiva, alegre. Ah, ok. Bueno, ¿y cómo se siente una persona alegre? Tranquila, ok. Entonces empecemos a traer también experiencias de tranquilidad, experiencias de alegría, experiencias de confianza, porque las hemos tenido en algún momento de la vida. La vida no ha sido solo tristeza. Y traigamos y bueno, ¿cómo me sentía cuando en este momento fui alegre? ¿Cómo me sentí en ese momento y cómo era mi fisionomía alegre? Una fisionomía alegre no era así, con los ojos así, párpado caído, no. El momento en que estoy alegre, tratemos de entrar en ese estado y al entrar en ese estado, empecemos a traerlo y a pensarlo y pensarlo y en ocasiones a traer esos estados de alegría, de optimismo. ¿Cómo es una persona con confianza? ¿Cómo es? Una persona con Como confianza no la tienes tranquila, tranquila. con la cara Es una diciendo persona que hola. siempre espera lo mejor. Ajá, Sí, como sosegada, no que ¿qué irá a claro. pasar? No, es una Tú ves una persona tranquila. Claro, tú ves una persona con confianza, es una persona con confianza que entra a una habitación y entra con confianza, no entra no, entra con confianza. Sus pasos van seguros, su mentón va alto. Es una persona que respira con la parte superior del cuerpo. Entonces, nosotros debemos empezar a hacer, y por eso les digo que les quede, en cuanto al tema de las creencias, primero vamos a cuestionarlas, segundo a soñar, y cuando soñemos vamos a encontrar la sombra de la creencia, es decir, aquello que no nos permite, esa parte es la que nos sabotea para no hacer lo que queremos hacer. Y ahora nos vamos a dar cuenta si eso que queremos hacer, realmente lo queremos hacer
o nosotros pensamos que queremos hacerlo, que son cosas distintas. Hay gente que estudia cosas porque la familia le dice que es lo mejor, estudia para ser abogado, para médico, que porque eso da plata, decían antes. Pero había gente, yo conozco abogados que no querían estudiar derecho. Entonces, eso que tú quieres, ¿realmente lo quieres? ¿Del fondo de tu corazón lo quieres? ¿O es porque tú crees que deberías quererlo y por eso lo quieres? Son cosas distintas. Y yo sé que a veces suena un poquito complicado, pero la invitación es a que seamos como niños, a que realmente en eso que queremos, en esa persona que queremos convertirnos, en eso que queremos cambiar, empecemos a hacerlo. Al principio puede parecer un poco postizo, pero entre más nos concentremos y entre más seamos ser, y para hacer se necesitan dos cosas, el enfoque y el sentimiento, porque sin el sentimiento, adentro no se genera nada. Y tú puedes tener acciones y el enfoque de lo que quieres, pero si no estás sintiéndolo, esas dos cosas no se unen, y si no se unen, no vas a hacer, vas a aparentar. Si tú haces algo que no sientes, estás aparentando. Y si tú sientes algo que no haces, sin acción no hay resultado. Si no haces cosas distintas, pues el resultado va a ser el mismo. Entonces, por ahí bien, después de 21 días se logra cambiar nuestros hábitos. Sí, es un planteamiento que hicieron precisamente una investigación donde decía, bueno, entonces ¿cuántos días o cuánto tiempo empieza a establecerse las conexiones? Pero la verdad es que las conexiones se establecen, entre más lo haces, la conexión se puede establecer mucho más rápido. Todo depende de qué tanto lo hagas, profundices, interiorices, repitas, haces, y se va generando el hábito. Porque el hábito va generando una personalidad. Pero ahí pues obviamente pues me gustaría, como les dije ahorita, que les quedara eso en esta charla que hemos tenido acerca de las creencias limitantes. Y es que las creencias las podemos cambiar, y por eso debemos analizar lo que creemos y cómo lo creemos y por qué vemos el mundo como lo vemos. Soñemos, Oscar, yo pero pienso que, soñemos como niños. ay, discúlpame, te interrumpo. Yo pienso, bueno, en mi caso fue así. Tenía demasiadas creencias y de hecho todavía tengo algunas que no he podido erradicar. Entonces, ¿qué hace uno? Estudiarse, conocerse. Es que a veces no nos conocemos. A veces ni siquiera sabemos por qué actuamos, reaccionamos de tal manera. Entonces, pienso que la invitación sería eso, ¿no? Conocernos. ¿Por qué actúo de tal manera? ¿Por qué ante tal circunstancia actúo así? Y pensar, ¿no? Pensar en la niñez, con quién viví, qué me decían, la niñez, la adolescencia, hasta que uno está formando como su carácter, que es un proceso que va hasta que ya uno está pues de mucha edad. Entonces yo pienso es eso, conocernos, analizarnos, cuestionarnos, como tú decías. No dejarlo pasar más, porque es que a veces dejamos que la vida nos lleve y nos lleve. Tratar de hacer eso sería como la recomendación de hoy. O tú en qué resumes la charla, ¿cómo la resumirías? Nosotros vivimos según lo que creemos. Nosotros podemos participar activamente de nuestra vida como creadores, o podemos ser simplemente los testigos de nuestra vida. Así lo veo yo. Imagínate. Nosotros somos seres perfectos. Siempre va a haber algo en que trabajar. Y así, y hoy hablaba con alguien precisamente de eso, y es que así trabajáramos todos los días en nosotros, nos vamos a morir y no nos alcanza el tiempo. Siempre va a haber algo para trabajar. Eso es como en las casas cuando dices, voy a dejar mi casa súper limpia, pero siempre vas a encontrar algo que limpiar, siempre. Y cuando Sí, limpiaste aquí, el polvo ya llegó acá. Así son. Y así somos así en cuanto es. al crecimiento interno. Debemos cuestionarnos, en serio. Hay algo que allá dicen que a los 40 años, a los 30, qué sé yo, pero hay lo que llaman la crisis de la mediana edad. Y precisamente, a veces esas crisis nos ayudan y le dicen, tú tienes una oportunidad, qué bueno que puedas tener esa oportunidad más rápido,
No esperes a decir esas frases, por ejemplo, es que el loro viejo no aprende a hablar. Eso va formando creencias limitantes de que Pero tú no Oscar, puedas aprender. esa frase es verdad. Loro viejo no aprende a hablar, pero es que nosotros no somos loros, somos personas. Exacto, porque es que mira que la llevan al campo de las personas y no es así. De hecho, los estudios que hay sobre el Alzheimer demuestran un tema emocional muy fuerte en el tema en cómo se va degradando el cerebro. Un tema emocional, unas últimas investigaciones demostraron algo que a mí me impactó mucho y era que había un tema emocional directamente relacionado a la enfermedad emocional. Y dice uno, wow. O sea, le estamos poniendo tan poco cuidado a las cosas que sentimos y vamos a veces por la vida diciendo la vida es así, pero no soñamos con algo diferente, no soñamos a veces con algo de querer dar un paso más allá para mirarnos a nosotros mismos y decir, hombre, me merezco brillar, me merezco ser una persona feliz y tranquila. Tengo mucho estrés, hombre, ¿qué voy a hacer al respecto? Esa es. Ujú. Siento mal con mi cuerpo. Bueno, miremos a ver por qué me estoy sintiendo mal con mi cuerpo, porque no me estoy amando como debería amarme. La primera persona en este mundo que debes amar es a ti mismo. Y alguien me dice, pero yo tengo hijos. Primero mis hijos. Hombre, usted no puede dar amor si no lo tiene. ¿Usted cómo va a darle amor a sus hijos si por dentro no se ama usted a sí mismo? Nosotros no podemos hacer algo que no tenemos primero adentro. Es una cosa básica del universo y es básica de la vida. Tú no puedes dar amor si no tienes amor por dentro, porque se convierte en un amor vacío, se convierte en un amor que realmente no estás entregando nada. Es un amor de humo. Primero, ámate, porque si tú eres feliz, créeme que todo a tu alrededor, tus hijos, tu familia, tu esposo, van a estar bien, porque tú lo estás. Dice Gladys, es muy importante ser coherente entre ser, pensar, sentir y hacer. Así es. Por eso, la importancia de ser como niños, porque ahí entra la coherencia. El ser como niños entra la coherencia porque realmente la palabra importante es ser. Y ser, mira que también se habla, no solamente ser como la acción, sino hablando como humanos, ser humano. Cuando nosotros seamos realmente, vamos a encontrar la libertad y la tranquilidad. Y, y nunca es tarde para empezar el proceso de mirarse a uno mismo y analizarse a uno mismo. Y tú sabes, Luz, que es una aventura bellísima. Una aventura que, si bien es cierto, tendrá lágrimas, momentos de confusión y de dolor. Esos momentos de dolor y de confusión también van a ser momentos que van a tener una luz inmensa después y es el milagro y el regalo que yo creo que todos nos merecemos. Con el tema, por ejemplo, de lo que tú haces, con el tema del coaching, con el tema de poder regalarnos, quitarnos esas cargas que a veces llevamos y que no las pedimos, pero ahí las tenemos y es nuestra responsabilidad. Si algo te pasó en la infancia, tu responsabilidad ahora es mirar y decir, esta carga no la quiero. Y simplemente la analizo, la miro y digo, hombre, te llevé, pero ya no te quiero y te dejo a un lado y sigo mi camino. Oscar, qué ¿Qué regalo nos interesante, merecemos? me encanta el tema, porque mira, hay una frase que a mí hace muchos años me la dijeron en una conferencia, que es, hay personas que se mueren a los 80, que viven hasta los 80 años, pero se murieron a los 40. Imagínate, ¿qué hicieron con la mitad de la vida si no se conocieron, si no analizaron, si no estuvieron pendientes de su ser? Entonces la invitación, Oscar, es a eso. Analicémonos, miremos qué creencias tenemos, perdonemos. A veces son los ancestros, a veces son personas que nos dejaron algo en la vida
yo siempre digo que las cosas, las personas pasan por nuestra vida por algo y para algo, ¿no? Entonces, maravillosa charla, maravillosa charla. Acuérdense que es basado en el libro de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Es un libro, como es científico, al principio es bastante denso, sobre lo cuántico, a uno le cuesta trabajo entender, pero llega un momento en el que él ya empieza a desarrollarlo porque es una persona súper conocedora de la mente, del cerebro humano. Entonces es una persona que deja mucha enseñanza y tiene muchos libros. Oscar, pues muy agradecida, ya tenemos 55 minutos, yo maravillada, podría escucharte aquí otra hora entera. Dejemos para otra charla, en unos meses vuelvo y te invito. Y entonces, pues despídete, invita a la gente a tu Instagram Live. Y yo, pues infinitamente agradecida, Oscar, porque nos enseñas muchas cosas, nos recuerda, nos da una información que realmente nos sirve para vivir una vida maravillosa. No, a ti muchas gracias y a todas las personas que van a ver este live, que lo están viendo también en este momento. Bueno, les cuento que el live pueden conectarse por Instagram. La cuenta es súper sencilla. Casper Sotros, con C, como si fuera Casper que el fantasma, pero no tiene nada que ver con el fantasma. Casper Sotros, S-O-T-R-O-S. Hago live de Joy Dispenza, bueno, de los libros que voy leyendo, inclusive el próximo libro que se va, el próximo live va a ser, el próximo live no, el próximo libro porque falta un live de Joy Dispenza precisamente con el tema de la meditación, pero próximamente va a haber un live sobre Irene Vallejo, un libro que me encantó, que es El infinito en un junco. Entonces los libros pues los voy compartiendo también ahí, en mi cuenta personal. Agradecerles a todos y no olvidar que realmente vale la pena. Todos merecemos la luz, el brillo y ser la mejor versión de nosotros mismos. Una versión que nos haga ser esas personas amorosas y esas personas completamente... La felicidad no es la euforia, pero cuando uno empieza a descubrirse esas cosas de uno mismo, vale la pena. En serio que vale la pena porque la felicidad es el progreso. Y entonces los invito también a que vean en la cuenta de Instagram, @CasperSotros, pues esos libros, porque hablamos de libros, leemos, los que nos encanta leer, pero también compartimos. Entonces, muchas gracias a ti. Bueno, Oscar, gracias Para que también a sigan ti por con este espacio. gracias a ti porque de verdad que a través de tu live se aprende mucho y se invita a la gente a que se informe, ¿no? Y a través de la lectura, como tú lo dices, es la mejor manera porque yo siempre digo, uno pelea con el esposo, pelea con los hijos, pelea con la mamá cuando le dicen algo, pero tú con un libro no peleas. Tú el libro lo analizas y como tú dices, pues cuestionas a veces el libro, pero tú aprendes. Y a mí me pasó así porque los libros a mí me han enseñado mucho. Tengo una biblioteca grande de estos libros que me han ayudado mucho. Entonces, Oscar, muchas gracias, infinitas gracias y pues quedas pendiente para otro tema. A mis seguidores, a la comunidad Claro de que Vida sí. Maravillosa, muchas gracias por conectarse y pues seguimos aquí. Dentro de 8 días voy a traer una gran conferencista venezolana con un tema también muy hermoso, porque tenemos que buscar tener una vida maravillosa, porque vinimos a este mundo, ¿a qué, Oscar? A ser felices. Vamos a ser felices. Chao, muchas gracias. Chao.